Muy buenos días amigos de toda la República Dominicana, muy buenos días amigos de todo el mundo, una vez más en el aire en este miércoles 19 del mes de junio, el matutino del país por el canal 6 en señal abierta para toda la República Dominicana y con otros medios alternativos para el área metropolitana, Bebeto TV en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro. Para la comunidad dominicana que nos da seguimiento permanentemente, tenemos la cajita de Amazon en el 644 para todos los dominicanos que nos siguen de cerca desde este momento cuando son las 7 de la mañana y hasta las 9 menos 5 minutos. Bienvenidos, conéctense en el 644 de la cajita de Amazon y vamos a recibir a Jonio Ramírez, que está como siempre compartiendo con nosotros esta jornada de hoy, excusando a nuestra querida compañera Rosa María Jiménez. Así es, buenos días Francis, para ti, toda la teleaudiencia. Aquí estamos en este nuevo día, que es miércoles 19 de junio, agradeciendo pues al Todopoderoso la presencia aquí y que ustedes obviamente nos permitan informarles, orientarles sobre todo lo que acontece en el país, sobre todo que estamos con muchas informaciones para el día de hoy a propósito de varios temas que hemos tocado ya en anteriores programas. Así que bienvenidos y hoy tenemos para ustedes un contenido importante que ustedes no se deben perder. Así es. Afortunadamente, la joven que tuvo que ver con el accidente, Jonio, que le arrebató la vida al joven Julio César de la Rosa. De la Rosa, correcto. Hijo a su vez de Julio César de la Rosa, fue identificada, finalmente fue detenida y está siendo debidamente instruida, procesada ante las autoridades del tránsito, ante la jurisdicción de tránsito que está destinada a conocer de estos aspectos que tienen que ver con los diferentes tipos de accidentes de tránsito que se han producido en toda la República Dominicana. Por supuesto, la situación de la joven se agrava con el abandono de la víctima y con la desaparición del área del escenario en donde ocurrió el lamentable hecho. Miren el vehículo ahí que era conducido por la joven y que aparentemente recibió un daño bastante fuerte, de manera que fue brusco el accidente, el encontronazo que hubo de haber entre este vehículo y el joven de la Rosa, mientras aparentemente trataba de proceder a realizar una necesidad fisiológica que le requería su organismo. Sí, muy lamentable. Ayer de hecho expresábamos nuestro pésame y nuestra solidaridad a Julio César de la Rosa Tiburcio, que es el presidente de la Asociación Dominicana de Lucha contra la Corrupción ADOCO. Su hijo de 33 años, un caso muy lamentable, y esta joven venezolana de 27 años ha sido identificada por las autoridades de la Policía Nacional después de haber hecho un rastreo de decenas de cámaras en toda el área, también de testimonios de muchas personas recogidos en el área donde ocurrió el hecho, y finalmente pues da con el paradero de esta joven venezolana de 27 años que fue arrestada ayer y que la jipeta, una Santa Fe, fue ocultada por ella en una marquesina de un vecino donde ella reside, y allí fue localizado el vehículo, llevado al Palacio de la Policía Nacional, donde fue presentado a los medios de comunicación, y ella fue pues puesta en acción de la justicia, colocada a disposición más bien de la justicia, y veremos qué sucede. En el día de ayer, en la funeraria, los familiares de Julio César de la Rosa, de 33 años, reclamaron a las autoridades de que la persona que haya generado esta pérdida muy lamentable en su familia sea objeto de la drasticidad de la justicia y que obviamente también pague por el hecho cometido. Vamos a ver qué resultan las investigaciones en este hecho, pero la verdad que uno lamenta mucho la pérdida de un hijo. Obviamente lamentamos mucho la pérdida de este vástago de Julio César de la Rosa Tiburcio. En el día de ayer, Francis, para continuar con algunos otros temas. Lo importante de ese aspecto que tiene que ver con el accidente es que, por supuesto, plantea ya la imposibilidad de que sobre la muerte del joven de la Rosa pudiera haber habido alguna situación relacionada con alguna situación que de alguna manera tuviera que ver con
con la relación que generalmente, o la actitud o la denuncia que tradicionalmente realiza públicamente su padre, también el doctor de la Rosa. Entonces todo eso despeja el panorama y se trató de un accidente de tránsito que también es muy habitual, desgraciadamente, en el escenario nacional y que muchas veces se traduce en la muerte de una de las personas involucradas, como ha sido el caso del doctor de la Rosa, que por supuesto una vez más nos adherimos a su situación anímica, a su estado de dolor y nos solidarizamos por supuesto con la misma. Sí. Y lamentamos el fallecimiento de este joven. Así es. Bueno, ayer la jueza Fátima Veloz de la Oficina de Atención de Servicios Permanentes del Distrito Nacional, en otro tema, impuso 3 meses de prisión preventiva a los 2 asaltantes del asalto al Banco Popular Dominicano. Recuerden que el pasado mes se produjo pues este asalto al Banco Popular, aún el dinero que fue sustraído, que se estimó o se estima en más de 1.600.000 pesos, no ha sido recuperado, no aparece el dinero, pero ya la justicia ha actuado en contra de Jorge Luis Estrella Arias y Emanuel Segura Arias, 2 de los implicados en el asalto al Banco Popular Dominicano, mientras que al imputado Alberto Ezequiel Estrella Arias le fue dictada una medida de garantía económica bajo un contrato de impedimento de salida con 500.000 pesos de fianza, y además de eso Jorge Luis Estrella Arias y Emanuel Segura Arias y Alberto Ezequiel Estrella Arias son señalados obviamente como los responsables de este asalto que todo el mundo conoció a través de las redes sociales, donde circularon imágenes, videos, y que obviamente fue perpetrado por estos jóvenes, todo una planificación, según asegura la Policía Nacional. Desde el Día de las Madres estuvieron ellos planificando este asalto al Banco Popular, como todos profesionales del asalto, porque incluso el joven Jorge Luis Estrella es una persona que había tomado clases de tiro y que era también instructor de tiro en una reconocida institución, aunque después fue negado por la misma, pero los videos, testimonios de algunas personas que estuvieron allí revelan que era un experto en armas y que obviamente tenía conocimientos de pertrechos militares, de tácticas militares y todo esto. Y a su madre salió incluso en un video en el que pedía perdón a la ciudadanía, al pueblo dominicano, pero el hecho sí fue cometido por estos jóvenes que obviamente fueron tendencia en toda la prensa por este hecho criminal que se produjo en el Banco Popular. Otro hecho que se produjo en el Banco de Reservas también sigue su curso, que fue en Santiago. Recordemos que antes de este asalto en Santiago se había producido otro, donde también fueron apresados los que perpetraron el hecho. Ya obviamente se conocen en las instancias judiciales el castigo a estos jóvenes, y ahí sí se recuperó gran parte del dinero, prácticamente todo el dinero que se había sustraído de la sucursal del Banco de Reservas en Santiago de los Caballeros, Francis. Aquí es muy poco probable que los recursos puedan aparecer, porque incluso el mismo principal perseguido por este ilícito penal varió rápidamente, en cuestión de horas, la versión que tenía del acontecimiento en el Banco Popular. Dijo originalmente que su hermano, que había sido acribillado por la policía, por miembros de la Policía Nacional, no tenía nada que ver, que lamentaba y que le dolía ese episodio, aunque después, ya una vez muerto cambió la versión y sostuvo entonces que el responsable de todo ello justamente había sido ya su hermano muerto, y sobre el cual tú no puedes establecer ningún tipo de veracidad, porque se trata de una persona que ya ha sido debidamente asesinada por miembros de la policía que manifestaron que opuso resistencia y que de alguna manera lo enfrentó con armas largas. De manera que es muy poco probable. Han aparecido algunos dineritos envueltos, supuestamente sembrados en la tierra, pero es muy poco probable que ese dinero repercuta. Primero porque es relativamente poco, 1.6 millón y pico de pesos. Hay mucha gente que debió haber recibido su recompensa por haber participado en el proceso, y eso hace posible que a cada uno le
le distribuyeran por lo menos 2,5 o 300,000 pesos aproximadamente, lo que probablemente, por lo menos individualmente, ellos hayan podido consumar o materializar o distribuir esos dineritos que recibieron individualmente. Además de que le están tirando una gran parte de la responsabilidad al difunto, que ya no puede defenderse porque está algunos metros bajo tierra. Así es. Entonces es muy poco probable. Lo importante aquí es dejar de seguir aupando y diciendo que es un joven, que es actor, que todas esas son tonterías. Es un hecho criminoso que ha sido planificado, que fue orquestado y que fue ejecutado por esta pandilla de delincuentes, que además la Policía Nacional originalmente había dicho que tenía que ese es el principal sospechoso, tenía un prontuario delictivo y que incluso ha sido señalado como responsable de otros eventos irregulares, ilegales, incluyendo incluso una muerte de un miembro de la institución del orden público. Lo que pasa es que el tipo, quizás por su misma carita y por su misma bonitura, pues también tenía vínculos estrechos con miembros de la Policía Nacional. Y esos altos vínculos de alguna manera los protegían. En este caso, ya como se trataba del Banco Popular, que es una institución bastante sólida, pues obviamente la situación no podía ocultarse y no podrían sobre él caer en ningún tipo de benevolencia por parte de esa gente que incide, que trasciende y que de alguna manera hace posible algunos ilícitos penales como ese. Así es. Pero esa es la verdad. Fíjate que otro tema ya que ocupa también las primeras planas de los periódicos y que obviamente ocupa y va a ser tema para los dominicanos es el informe de desarrollo humano que publica hoy, sale publicado en Listín Diario en primera plana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que persiste que en el país existe xenofobia y racismo contra los haitianos, ha fustigado operativos hasta incluso, dicen ellos, en los hospitales para expulsar de la República Dominicana a haitianas embarazadas y lactantes. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dice que en el país persiste y tuvieron relación con países con los derechos humanos en el 2023 y en el mismo señala que en la República Dominicana aún persisten situaciones de discriminación racial y xenofobia contra las personas haitianas o de descendencia de esa nacionalidad. De acuerdo a lo que establece la CID, en el país y en su informe señala que aún existen situaciones en el país que limitan incluso el ejercicio del derecho a la nacionalidad de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, esto debido a la existencia de un contexto, dicen ellos, de discriminación estructural en contra de estas personas. Sin embargo, aquí en el país se continúan atendiendo a las parturientas haitianas. Fíjense que los datos que otorga el Repositorio de Información Estadística del Servicio Nacional de Salud, entre enero y agosto del 2023 se reportaron 68.378 partos, de los cuales 24.100 corresponden a mujeres haitianas, óigase bien, cifra que representa el 35,24% del total de partos atendidos en la República Dominicana, y preciso en este dato, Francis, porque es una contradicción, en un país donde hay xenofobia, discriminación racial. ¿Cómo se explica ese ¿Cómo soporte? se explica que la mayoría de las mujeres en los hospitales sean parturientas haitianas que estén dando a luz a sus hijos? Y obviamente en todas las áreas sociales, si usted se va al transporte público, usted va a ver muchísimos nacionales haitianos que también, además de que son también transportistas ya del transporte público, de taxistas, fruteros, venduteros en las calles, además son usuarios de los servicios públicos en el que el gobierno invierte pingües beneficios, como en el tema de salud, donde se ha comprobado que alrededor del 16% del presupuesto de salud, por ejemplo, en el primer trimestre del año pasado, se fue en las parturientas haitianas y en la atención a la salud de las haitianas, es decir, que entra en contradicción con el trato que nosotros los dominicanos le damos a los nacionales y a los hermanos haitianos. Que dicen ellos que le dan. Que dicen ellos. Porque la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es un organismo que actúa como a veces como mecanismo de presión en contra de países como la República Dominicana, y sirven a veces para hacer factible y posible algunos niveles de chantaje. Pero aquí no hay esa xenofobia ni esa animadversión contra los haitianos que conviven con nosotros. Es muy poco probable que usted no tenga muy cerca a uno o a varios haitianos
merodeando, trabajando, laborando para alguien cercano, o donde usted se encuentra trabajando o donde usted reside. Aquí hay haitianos por donde quiera. Claro, Y así por es, supuesto uno tiene su aprehensión, incluyéndome a mí, con respecto a algunos modos de comportarse de muchos de los haitianos que uno por supuesto no comparte porque uno tiene otra formación y otra visión. Afortunadamente el país tiene otros parámetros de comportamiento y en lo personal yo rechazo muchas de las actitudes que asumen muchos de los haitianos. Pero eso no quiere decir que uno rechace ese tipo de comportamiento, que tenga ningún tipo de xenofobia ni de predisposición en contra de los haitianos, porque yo, por ejemplo, he sostenido relaciones muy buenas con gente que me ha hecho trabajo y que yo he quedado debidamente satisfecho. Y de hecho tenemos relaciones comerciales en el sentido de que cuando yo necesito que se me agoten, que me resuelvan una situación en sus áreas, yo los uso con toda la confianza porque hay mucha gente buena haitiana que presta un enorme servicio para toda la República Dominicana y que puede convivir con nosotros porque tienen los mismos parámetros de conducta y los mismos hábitos. Sí. Ahora hay otros que no logran encajarse y por supuesto a eso hay que reducirlo a la obediencia porque de eso se trata. Y si hay que deportarlo, se deportan, si no está debidamente respaldado por los niveles de legalidad que exige la ley, porque aquí hay normas y esas normas deben respetarse y deben ser asumidas también por los haitianos que nos visitan de paso o que quieren hacer residencia con nosotros aquí en la República Dominicana. Pero no hay xenofobia, no hay ninguna animadversión, no hay ningún propósito de no convivir y la mejor demostración, justamente como tú apuntabas, está en la misma información, que da cuenta de la enorme cantidad de haitianas y de familiares haitianos que vienen a esos procesos de parir, de los cuales son testigos todos los centros públicos del país. Otro aspecto que ellos tocan es que... Incluyendo la misma capital, que es reventada ahí en la maternidad La Altagracia. La Altagracia y de aquel lado la maternidad de Los Minas. También, sí, hay mucho más. Muchísimos partos, en el Robert Rick Cabral hay mucha evidencia en ese sentido. Si ellos, por supuesto, no lo quieren hacer notar, reconocer, bueno, pues ya ese es un problema de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que sí es probable pueda tener algún tipo de aprehensión con respecto a la República Dominicana. Otro señalamiento que ellos hacen es el tema de la identidad, de la documentación, que debe dárselo a unos 34,000 de ascendencia haitiana que nacen aquí, pero obviamente si sus padres no tienen ningún tipo de documentación, son ilegales en el país, no hay manera de tener tampoco un registro legal de esos partos, de esos niños que nacen. Entonces también se produce otra situación, ellos critican eso, pero ¿cómo se le da documentación a una persona que ni siquiera sus padres están registrados, que no tienen una cédula, porque en Haití no existe, las instituciones no funcionan, no hay acta de nacimiento, los que están aquí de este lado no tienen papeles, la mayoría, tú le preguntas, ¿tú tienes un documento? No tienen un documento. Fíjese que se colocan incluso, se consiguen cédulas, no sé cómo lo hacen, pero consiguen documentación dominicana, se colocan nombres dominicanos porque no tienen documentación para poder validar, mucho menos cuando una mujer pare que no tiene ningún tipo de documentación, porque es una extranjera sin papeles, sin documentos. Entonces, ese es otro aspecto que ellos también reclaman, pero no hay manera tampoco de ayudar a los nacionales haitianos en ese sentido porque sus instituciones no funcionan, no tienen documentación, vienen prácticamente a mano pelada. Otro aspecto que ellos señalan es que migración, dicen ellos, está siendo operativo en los hospitales. Yo pienso que eso no se puede corresponder con la verdad. Sí hemos visto operativos en los barrios. Claro. Hemos visto operativos en los barrios de la Dirección de Migración, que es verdad, es cierto, hay que reconocer que ha estado muy activa, más activa que en periodos anteriores con relación a la migración, haciendo redadas, haciendo operativos, lo vemos, nosotros lo vemos en la calle, eso no lo negamos, pero no creo que la Dirección General de Migración esté haciendo operativos en los hospitales, donde incluso hay personas que pueden estar incluso enfermas, en estado delicado, y que estén en una situación que no puedan ni siquiera movilizarse. O sea que no creo que esto se esté dando como plantea la CIP. Sí pudiera haber, obviamente, operativos, y es normal, señores, la República Dominicana, como cualquier país, es un país soberano, y como lo hace Estados Unidos, como lo hacen otras naciones, tiene el derecho libérrimo de poder deportar a ciudadanos que no se encuentren en una situación migratoria regular. Eso es natural,
eso es algo normal del transcurrir diario de las naciones donde tienen el tema de la migración como nosotros, que tenemos al vecino país ahí al lado y que obviamente se va a producir siempre un tema migratorio y tenemos el derecho, la Constitución Dominicana así nos lo permite y somos un país soberano de deportar a las personas que nosotros entendamos que no están en una situación migratoria regular en la República Dominicana. La República Dominicana ha sido el país más solidario con Haití. Entonces hay siempre que defender al país porque o estas instituciones tienen una venda o no ven cómo aquí en la República Dominicana hemos tratado a Haití durante toda la vida. De hecho, cuando se produjo el terremoto, recordar el terremoto del 2012, la República Dominicana fue el primer país que acudió en auxilio de Haití. Claro, y a partir de ahí hemos sido súper solidarios con Haití en todos los sentidos. O sea que uno no entiende a veces si tienen una venda en los ojos para no ver cómo y cuál es la situación de los haitianos en el país. Yo en lo personal, que para entonces dirigía un medio de comunicación especializado en información, en noticias, al otro día, al siguiente día, fletamos un avión y me llevé a varios productores de programas de la capital y por supuesto dos equipos que trabajaban conmigo de manera personal y dimos cobertura a todo lo que ocurría en Haití. Al siguiente día nos fuimos para Haití. De manera que, y en ese proceso de ida, por supuesto, hubo algunos apoyos logísticos que tenían que ver con las necesidades, que eran bastantes, que presentaba ese cuadro tan dramático que se produjo en Haití a partir de ese terremoto bastante fuerte y a partir de los niveles de construcción que son muy deficientes también en el pueblo haitiano. De manera que sobre eso no hay mucho que hablar, se trata de una afirmación que no se corresponde con la realidad y que a propósito entre la Dirección de Migración y el Ministerio Público hay un quille ahí entre la magistrada Miriam Germán, porque el director de Migración ha estado diciendo que no ha recibido apoyo del Ministerio Público y Miriam Germán, por supuesto, como encargada de ese organismo, le salió al frente ayer mismo. Sí, incluso en la semanal hubo un periodista que le preguntó al presidente y el presidente dijo que ya se había designado, una comisión que encabezaría el ministro de la Presidencia, Joel Santos, para que se haga una reunión entre el director de Migración, o más bien entre instituciones, Migración y la Procuraduría, para entonces afinar detalles y ver en qué aspectos, porque tú sabes que para entrar a una propiedad privada, yo me imagino que tú tienes que tener una orden, ¿verdad? Sí. Y una aprobación. Tú no puedes llegar, entrar y allanar esa morada si no tienes una autorización, y eso pienso que se consigue a través de una autorización y la presencia del Ministerio Público, exactamente, que es quien permite y habilita esas posibilidades. Sí, entonces hay que ahora hacer una reunión, afinar esos detalles, porque, vuelvo y te repito, se están realizando las redadas, eso es innegable. Sí. Lo que no creo es que se estén entrando a los hospitales a buscar. Ojalá que el presidente designe una comisión también para que pueda indagar y averiguar qué fue lo que pasó con respecto a estos árboles, árboles del Mirador Sur, porque ahora hay un dime y direte entre la gente de Medio Ambiente y la gente del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Sí. Carolina se quiere escudar y se quiere responsabilizar de ese acto que ha sido señalado como responsable, su dependencia, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, por haber otorgado la autorización para que un señor que reside en uno de los apartamentos que están justamente frente al Mirador Sur y que le molestaban unos árboles que no le permitían ver el mar, el hermoso mar o la mar, los cortara y procediera a agredir la naturaleza, que es hermosa por demás, en el Mirador Sur, y que debemos todos preservar la integridad de cada uno de esos árboles, porque esos árboles dotan de oxígeno limpio a toda la comunidad capitalina. Y si no fuera por el Mirador Sur, por el Mirador Norte, por el Mirador Este y por otras áreas verdes que fueron preservadas por el doctor Joaquín Balaguer durante sus diferentes gobiernos, la capital tuviera ahora mismo con una temperatura que rondara los 40 grados Celsius, ¿no? Porque la verdad es que esos son los pulmones que todos debemos defender y que nutren de alguna manera de oxígeno limpio a toda la ciudad capital. De manera que es una aberración haya venido de Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente, o haya venido del Ayuntamiento del Distrito Nacional, aunque Carolina insiste en desvincularse de esa decisión que le permitió a ese ciudadano
que vive en la Nacaona, en un apartamento de lujo, de una de esas torres, pero que habían unos 10 árboles que le impedían ver con la chulería que él quisiera el mar, desde su balcón, por supuesto. Así que es es un magnífico escenario y que a mí a lo personal me agrada, pero que no tengo derecho a agredir ninguno de los árboles que forman parte de ese parque del Mirador Sur. Así es. ¿Viste? Ojalá que el presidente nombre alguna comisión que nos pueda averiguar eso y establecer quién fue el responsable, sea Carolina Mejía o sea la gente del medio ambiente. Así es. Bueno, viste el escándalo que destapa hoy el Diario Libre, en el que revela nóminas abultadas, duplicidad de funciones en el servicio exterior. Imagínate. Esto es una práctica vieja, pero que el cambio sigue replicando, porque en campaña recuerdo que se había criticado bastante la cantidad de cónsules, de vicecónsules que habían en la República Dominicana, que mantenía el Partido de la Liberación Dominicana. Recuerdo aquel debate de los 45 cónsules en Nueva York, que solamente el Departamento de Estado reconocía 6, y todo esto que se trabajó, se publicó en campaña por el propio PRM. Recuerdo que fue uno de los partidos que llevó la voz cantante en contra de esta actividad y esta práctica del Partido de la Liberación Dominicana de nombrar a todos los compañeritos de la base, ¿verdad?, en el servicio exterior. Pues sepa usted que la práctica continúa y que hay un gasto de más de 67 millones de nóminas, abultamiento de nombramiento de compañeros, compañeras en el servicio exterior, además de duplicidad de funciones. Es decir, que hay todo un desorden en la República Dominicana que tiene en las oficinas en el servicio exterior, donde ahí está todo pues manga por hombro en materia de nombramientos de empleados, según esta denuncia que hace el Diario Libre en el día de hoy, que publica en su página y en su portada principal, Francis. Sí, imagínate, eso no ha de extrañarnos porque es una expresión del mismo desorden. ¿Cuántos millones hay envueltos en Se habla de 67 millones. Me parecen pocos. Son pocos. Para los millones que se están invirtiendo aquí en todas esas duplicidades de funciones y de puestos públicos, me parecen pocos. ¿Verdad que sí? Dice que empleados en INDEX, que es el Instituto de los Dominicanos en el exterior, y Cultura chocan con los de la Embajada Dominicanos en Nueva York. Dicen que desconocen la mayoría de funciones de lo que hacen. De lo que hacen. O sea, ¿Y en qué quedó el cobrador con su visita a Santiago de los Caballeros en el día de ayer? Sí, que tenía previsto y que anunció aquí el general Percival, que acudiría también en apoyo al cobrador. ¿En qué quedó? Finalmente se presentó. Acudió, de hecho vi que recibió el respaldo de seguidores que estuvieron con él, sí, vi imágenes, vi fotografías que estuvieron con él en esta audiencia, en la presentación de esta demanda que le hacen, ¿verdad?, por ese caso que viene. Dijo el general que ese caso venía desde hace ya 18 años, ¿no? Sí. Y que obviamente se le presenta al cobrador, además de toda la situación política que ha vivido el cobrador, desde las desavenencias con el presidente de la organización que lo postuló, el señor Domínguez, y que se habló de la disposición de los recursos de la Junta Central Electoral, de una repartición, de que me toca esto o me toca aquello, y que obviamente han roto esas relaciones, y que antes de la campaña, antes de las elecciones, se había producido esta denuncia de abuso sexual contra un menor de edad, que es su hijo en un momento, pero que ya obviamente es mayor de edad. Sí, pero ojalá que aclare esa situación. Sí. El problema de Ramfis y él, o de Luis, no es Ramfis, realmente él se ha puesto el quille de Ramfis. Luis Rafael Domínguez. Es Luis Rafael que se llama. Él se ha puesto el quille de Ramfis porque Ramfis fue uno de los hijos del tirano que más brillo alcanzó, ¿no?, en el escenario nacional y en el escenario internacional, por su porte, por su fisonomía y por una serie de características propias del hijo del jefe. Pero él no se llama Ramfis, él se llama Luis Rafael Domínguez Trujillo, que sería su Pero ese es un apellido problema personal madre, entre ¿verdad?, el cobrador y ese señor, Luis Rafael Domínguez Trujillo. El caso que él debe resolver para la opinión pública nacional, para toda la sociedad, tiene que ver con ese menor, que se le atribuye ser el padre del hoy adulto joven. Él debe aclarar esa situación, porque ese es un ilícito penal bastante desagradable, de muy mal gusto, y que
imputársele todavía a esta altura de juego, habiendo transcurrido tantos años, podría representar a un personaje detrás de esa simple apariencia con trastornos bastante serios. Sí, así es. Que deben ser debidamente aclarados, incluso por el mismo bien de él. Claro, porque además está actuando como actor político y nosotros lo menos que nos podría faltar es justamente tener actuando con niveles de efectividad a un actor político con los niveles de aberración que le indilgan a él su ex mujer y a algunos otros sectores de la comunidad de Santiago. Eso es bastante desagradable y eso hay que evitarlo. Eso es lo menos que puede hacerle falta a una sociedad como la dominicana, que de por sí ya está bastante lacerada con una serie de rufianes y de gente que asume doble moral y doble discurso. Sí. Y por supuesto también doble comportamiento. Dijo el general que ellos han apostado a una estrategia del silencio. No, esa no puede ser la estrategia. Pero no puede ser esa la ellos estrategia. Tienen que hablar y hay que exigirle que hable. Si ellos quieren construir una estructura, como aseguran que quieren construir una estructura a futuro, porque obviamente el cobrador no se va a quedar ahí, porque él tuvo una participación aceptable, vamos a decirlo así. Pero va a tener que resolver eso. Tiene que resolver eso y explicarle a la nación cuál es la situación. Y resolver el tema, obviamente, si quiere en el futuro aspirar de nuevo a la presidencia de la República. Con esa cuestión, con esa cuenta pendiente del punto de vista legal, es muy poco probable que pueda salir airoso el cobrador o cualquier ciudadano. Además, es un requerimiento que nos formal nosotros exigimos desde aquí, desde esta plataforma, no solamente contra el cobrador, sino contra cualquier actor político que trate de... Porque ese es el problema de este país. ¿Tú no has visto el caso del pastor ese? Del pastor aparecen más testimonios. Hay un testimonio que incluso deberíamos compartirlo, que incluso Albert me lo compartió también, pero que ya yo lo había... Sí, de hecho ayer aplazaron la audiencia. Mire ese farsante. Aplazaron la audiencia en el día de ayer. Y lo dejaron en libertad condicional a ese farsante. Un tipo así debió estar preso en la preventiva. Esas son las diferencias que uno no logra entender de la Judicatura Nacional. ¿Cómo es posible que un individuo de esa calaña, que tiene más de 6 o 7 acusaciones en su contra, y que cada día aparece más gente dando el testimonio de que fueron violadas, como ese testimonio que está ahí, ojalá que Daniel pueda colocar ese testimonio de esa joven. Sí, la audiencia porque esa no tiene importancia, esa es una arenga que él está haciendo para que la gente se siga. Esa es una pendejada que a un tipo como ese no deberíamos permitirse. Para el próximo El otro testimonio sí es importante, el de la joven que pongamos, para que vean el nivel de degradación a que está llegando este señor, que se hace llamar como pastor. Entonces lo menos que necesitamos es un cobrador con esos parámetros también. Exacto. Mírala ahí. Vamos a oír el testimonio de esa joven, por favor, Daniel. La razón por la cual me gustaría hablar acerca de mi caso no es ni siquiera por mí, sino que ya yo me siento en la obligación como mujer, como dominicana, como víctima de contar mi versión, porque sí siento que puedo ayudar a esas madres y a esas niñas que lamentablemente les tocó vivir lo mismo que viví yo 20 años atrás con ese señor. Cuando todo sucedió, yo tenía 6 años, fue junto con mi prima, no voy a mencionar su nombre porque no tengo su permiso. En esos días, nosotros vivíamos en la calle Flor de Lis, en el barrio Duarte, y vivíamos en una tercera planta. Él en varias ocasiones se quedaba en la segunda planta, que era la casa de mi prima. Y más o menos, mi prima y yo, niño al fin, uno siempre notaba como que había algo extraño, porque él puedo hablar sin censura. Más o menos, Ok, bueno, voy a tratar lo de tapamos. Ser más. Nosotros más o menos sospechábamos que algo pasaba porque nosotras siempre escuchábamos cuando él... Ese es uno de los testimonios. Ese es uno de los testimonios que han aparecido en la opinión pública y que van a seguir apareciendo, porque todo eso hay, además de la degradación, del acto irregular, degradante, humillante, hay que tener una valentía para uno hacer de público conocimiento, tener el coraje que tuvo esa dama, de hacer de público conocimiento con el propósito de ayudar a otros que pueden resultar violados por este pendejo, que se hace llamar pastor. Por suerte, no fue una libertad condicional,
el conocimiento de la medida de coerción está aplazado para el próximo viernes. Yo espero que la magistrada jueza Cecilia Toribio, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo, me lo mande para la victoria esa, para que le den su cariñito por la victoria y entonces aprenda a entender y a comprender qué tan aberrante y humillante es una violación. Una violación como esa que hizo ese desgraciado a esa señora cuando tenía apenas 6 años. 6 añitos. Y no ha podido sobreponerse. Fíjate que ya debe tener 30 y pico de años largos. Sí, claro. Y todavía siente el dolor que un hecho de esa naturaleza representa para cualquier ser humano. Esa es una aberración que el sistema de justicia dominicano no puede darse el lujo de tener un pendejo de esa naturaleza en la calle. Y entonces, lo que pasa es que hilvanamos el caso del cobrador y el caso de ese pastor. El cobrador tiene que aclarar su situación, porque no podemos tener a un actor político incidiendo y repercutiendo con un cuestionamiento tan serio como el que le hace su ex mujer en relación con un hijo que se le imputa ser suyo. Entonces él debe aclarar. Y no puede ser el silencio. Al general, con todo mi cariño y con todo mi respeto, esa no puede ser la estrategia. El silencio no puede ser la estrategia. Pero por supuesto. Y yo no lo voy a corroborar. Es una acusación muy grave. Esa es una acusación muy grave. Y usted aspira a la presidencia de la República. Y asumirlo públicamente. Claro, claro. Como debe enfrentar este charlatán que es ese pastor. Que contra él ya hay más de 6 o 7 u 8 testimonios, incluyendo a esa joven y otra más que no conseguimos el video, pero que los tenemos también. Los hemos visto en algún momento. Mira, Francia, a propósito de la política, toda esa propaganda que se instaló todavía sigue ahí. Los candidatos no han retirado la propaganda de las calles. Sí. Las calles siguen inundadas de propaganda política. Pero eso es el ayuntamiento. Y no sé quién es, si es el ayuntamiento. Debe ser el ayuntamiento, si son Ornato, algo así. Si son los mismos candidatos. Hay Carolina, yo no entiendo. Hay candidatos, Francis, que vamos se han tomado... Vamos a tener que ir al colmadón donde ella va a comerse el sándwich todas las noches. Sí. Vamos a tener que ver si la vemos, porque la verdad es que Carolina talenta. Claro, entonces los mismos candidatos... Y quiere ser presidente. Retiren sus afiches, o los ayuntamientos en las demarcaciones. Oye, está todo como si tuviéramos todavía en política. Los demás candidatos no lo van a hacer. Eso tiene que hacerlo. Pero hay candidatos que se han tomado la voluntad propia de hacerlo. Oye, a esa gente le gusta brillar y tener su imagen ahí en un cartel que resalte sus rasgos físicos. Eso tiene que asumirlo el ayuntamiento a través del departamento de ornato. Los barrios están plagados de propaganda. Bueno, ojalá que Carolina se ponga las pilas y logre identificar cuál fue el responsable y de podar los árboles que autorizó que podaran los árboles que le molestaban al vecino que reside en la Nacaona y que no podía ver desde su balcón el mar Caribe. Hacemos una pausa, ya tenemos por acá hace algunos minutos nuestro primer invitado con él. Con él vamos a hablar de constitucionalidad, de derechos públicos y de todos estos aspectos que de alguna manera nos afectan a todos, porque la verdad que ver un farsante como ese pastor y ver otros personajes en el escenario incidiendo en términos políticos o en términos sociales, porque es una situación que está manifestada en diversos sectores, incluyendo la farándula, incluyendo el deporte. Entonces todas esas pendejadas hay que acabarlas. Claro. No podemos seguir fortaleciendo a gente que no tiene los méritos ni las condiciones para seguir obrando en una sociedad como la de nosotros. Exacto. Necesitamos gente buena, gente sana, mentalmente. Así es. Entonces tenemos que... hay que sacar toda la basura. Tenemos que desarmar a esa gente, tenemos que desenmascararlo, incluyendo ese supuesto pastor que no tiene características de pastor, porque también la gente es muy pendeja en esta sociedad. Totalmente. ¿Cómo se ponen a confiar en un tipo de esas carañas? Pues yo no pondría mi fe en manos de un tipo de esa calaña, ni en manos de otro que lo que vive es pilando en chulo y en lindo, con una mujer que parece mi República Dominicana. Eso no pueden ser los valores de Dios. Por supuesto. Eso no pueden ser los parámetros que Dios puede utilizar. Eso es imposible. Entonces la sociedad tiene que hacer conciencia sobre los niveles de exigencia que tiene que hacerle a toda esta gente que se prevalece de la palabra de Dios para dañarlos. Ser más cauto. Para cogerlos de tontos. Ser más cauto y sobre todo con sus hijos menores. No se lo entregue a cualquiera. No tenga tanta confianza. Vámonos con la pausa mejor, porque uno se va calentando y termina imitando a mi querido amigo y estimado compañero de trabajo, Juan Antonio Cruz y Trifolio. Saludos a Trifolio. Hacemos una pausa, retornamos con nuestro primer invitado.